con nuestra hermana Caterine Campo, quien trae el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Los que se gozan en el Señor, denle fuerte esas palmas a nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Damos gracias al Señor que nos permite estar en esta tarde compartiendo su palabra. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Amén. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted haya encontrado, me responde con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Yo quiero que lo lea conmigo. Vamos a leerlos todos juntos. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Padre amado Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor amado, que nos permites estar en este lugar para glorificar tu nombre, Señor. Vamos a escuchar tu palabra, Señor amado Dios. Creemos, Señor, lo que dice ella, Dios mío, que tu palabra no retorna vacía, Señor. Y también venimos con ese compromiso fiel, Señor, de ser hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Señor amado, danos el entendimiento, la sabiduría, un espíritu de mansedumbre para recibir esta palabra implantada, Señor. Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor amado, para que todos, Dios mío, tu pueblo, Señor, seamos edificados, Padre, y de esa manera podamos ir cada día, Señor, escalando peldaños, Señor, y podamos ir progresando, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Gracias, Dios mío, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dale fuertes palmas al Señor, amén. Gloria a Dios. Puede tomar sus asientos. Y el título en esta tarde es Somos de Cristo. Diga conmigo, yo soy. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Yo quisiera saber si a lo mejor aquí hay alguien que tal vez aún no ha entregado su corazón al Señor. ¿Hay alguien aquí tal vez que aún no ha entregado su corazón al Señor? Todos somos cristianos, ok. Entonces, reafirmo esto, todos somos ¿de quién somos? De Cristo. Mis amados hermanos, vemos que en la actualidad hay una corriente que está circulando en el mundo y esta es de que las personas dicen, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo deseo. Este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo deseo. Y es por eso que hay muchas personas que al decir eso se justifican y dicen, bueno, es mi cuerpo. Y hay muchas jóvenes que tal vez por un desliz quedan embarazadas o tal vez en una violación y dicen, este es mi cuerpo y yo tomo la decisión de abortar a este niño. O hay personas que dicen, esta es mi vida y yo decido vivir mi vida. Y yo voy a ir a los placeres carnales, a los placeres mundanos, porque es mi vida y a nadie le afecta. Pero hay una cosa y es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida ya no es nuestra. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Somos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Somos de Cristo. Por eso es que la Biblia, vemos, dice, si vivimos, ¿para quién vivimos? ¿Qué dice en el versículo 8?
Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Vivimos para el Señor. Ya no vivimos para nosotros, no vivimos para nuestros deleites, no vivimos para solamente suplir nuestras necesidades. Vivimos ¿para quién? Para el Señor. Cuando estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado y hacíamos el pecado. Tal vez muchas personas que están en este lugar practicaban el alcoholismo, la drogadicción, y van a concordar conmigo en que tal vez eso, por más que usted quería dejarlo, no podía. ¿Por qué? Porque era algo que lo tenía atado, era algo que lo tenía esclavizado. Pero el Señor vino a esa persona y le dio la libertad y le dio una salvación y pasó de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de Cristo. Porque el que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Y nosotros somos libres porque dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y vemos cómo se presentan Pablo y Timoteo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vemos que Pablo y Timoteo se presentan como siervos de Cristo. Ahora, si nosotros estudiamos un poco esta palabra en el griego, se llama doulos. Y doulos en su traducción inmediata no significa siervos, sino que significa esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo, le pertenecemos al Señor. Y si nosotros somos esclavos de alguien, tenemos que hacer lo que nuestro Señor nos ordena. Amén. Amén. Si nosotros somos esclavos de Cristo, debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué dijo Jesucristo? Bueno, todo el mandamiento, toda la ley se resume en dos cosas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 29 y 31. 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si decimos que somos de Cristo y si sabemos que somos esclavos de Cristo, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestros semejantes. La Biblia dice que si amamos al Señor vamos a guardar los mandamientos del Señor. Y si nosotros vemos en los 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, 4 de ellos hablan acerca de la relación con Dios y los otros 6 hablan acerca de nuestra comunión con nuestros hermanos. Porque si nosotros decimos amar a Dios, a quien no hemos visto, pero si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos, con quien estamos constantemente, entonces, ¿qué estamos siendo? Mentirosos. Alabados al nombre del Señor. Y voy a tocar un poquito el tema de el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque a veces se vuelve muy difícil y se vuelve muy complicado. Usted va a concordar y va a decir, es verdad, es difícil. ¿Sabe lo que nos manda la palabra del Señor? Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y dice la Biblia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hay una palabra que dice aquí y es soportar. Y no le voy a preguntar en esta tarde cuántas veces usted ha tenido que soportar a su hermano, sino cuántas veces a usted ha tenido que soportarlo. Porque seamos sinceros, a veces nos volvemos insoportables y mucho más cuando dejamos la presencia del Señor.
Sabemos que todos los días esto es una lucha a muerte entre la carne y el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros tenemos que proveer para el espíritu, porque si no la carne se fortalece. Y cuando la carne se fortalece, y cuando empezamos a ver esas películas de acción, y cuando las esposas empiezan a ver esas novelas de infidelidad y piensan que el esposo les está haciendo infieles, y cuando de repente empezamos a ver esas cosas que nos hacen airar, nuestra carne se fortalece y nos volvemos insoportables. Y el Señor sabía que en algún momento o en muchas ocasiones de nuestra vida nos íbamos a volver insoportables. ¿Y qué dice la Biblia? Sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. El esposo debe soportar a su esposa, la esposa debe soportar a su esposo. Los hijos a veces deben soportar a sus padres, los padres deben soportar a sus hijos. Pero esto no es un soportar de ya no me queda más remedio, de me las aguanto y nada más, sino que tenemos que presentar esas peticiones delante del Señor y decirle: Señor, yo no puedo soportar a mi hermano, yo no puedo soportar esta ofensa. Realmente me ha herido, realmente me ha hecho sentir la persona más baja de este mundo, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. El mes pasado se estuvo hablando acerca del perdón y no voy a tocar mucho de este tema, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos la mano en el corazón y reconocemos: yo he sido insoportable, yo he pecado contra mi hermano y yo quisiera que mi hermano me soporte y me ayude a enderezar mi camino? Yo quisiera que mi hermano me perdone esa ofensa porque realmente estoy arrepentido. A veces nosotros simplemente queremos que nos perdonen, que nos soporten, que nos amen, pero no lo hacemos. Nosotros no soportamos, no amamos, no perdonamos. Y a su nombre. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Y si usted se da cuenta, el título más arribita dice: el amor hacia los enemigos. Porque cuando nos manda a amar a nuestro prójimo, prójimo viene del latín o significa próximo, es la persona que está próxima a usted. Un prójimo no es solamente la persona que a usted le cae bien. El prójimo no es solamente su grupo de hermanos con el que usted se lleva bien, sino que su prójimo también es ese vecino que tal vez le hace la vida insoportable. Ese también es su prójimo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Decirlo es muy fácil, pero pongámonos en esa situación en la que tenemos que amar a nuestro enemigo, en el que tenemos que hacer bien a aquel que me ha aborrecido, a aquel que me ha insultado, a aquel que me ha hecho sentir mal, a aquel que me ha menospreciado. Dice que yo tengo que hacerle bien. Incluso la Biblia dice que nosotros no debemos gozarnos si nuestro enemigo está pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque si no, el Señor puede hacer que esta persona ya no reciba esa reprensión. Dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Me acuerdo que en algún momento estaba escuchando eso y alguien decía: bueno, si en algún momento a ti te han estafado, bendícelo y pide prosperidad por esa persona. Ay, qué difícil. Pero es que me quedaron debiendo dinero y yo lo que deseo es que esa persona se quede sin nada. Por ahí a veces cuando uno sale a tomar el bus, no sé si le ha pasado, pero yo sí he escuchado que de repente uno sale a coger el bus y le hace la mano al bus y el bus se va y como que ni lo vio. Y hay personas que dicen: ojalá y se te ponche la llanta más adelante. Esa es nuestra carne. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que responder de manera contraria. Si nos tratan mal, nosotros tenemos que tratar bien. Si nos maldicen, nosotros tenemos que bendecir. Si nos calumnian, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no, ahora yo me voy a quejar con el pastor y me voy a quejar con todos los hermanos y me voy a hacer la víctima para que se den cuenta que este hermano es un calumniador
y lo expulsan de la iglesia. No, hay que orar. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que aquí nadie es perfecto. Todos estamos en un proceso. Dice la Biblia que nosotros somos como el barro en manos del alfarero. Y el barro tiene muchas cositas, ¿verdad? Muchas basuritas que tiene que ir sacando. Al barro hay que amasarlo, hay que darle duro. E incluso la Biblia dice que en algún momento la vasija se corrompe y el Señor tiene que quebrantarla y volverla a hacer de nuevo. Todos estamos en un proceso de perfección, sí, tal vez unos son más maduros en la fe que otros, pero si usted ve a su hermano que es débil en la fe, tiene que fortalecerlo en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo creo que debemos pedirle esto al Señor y decirle, Señor, pon en mi pensamiento que en el momento en el que alguien me esté pidiendo perdón, yo me vea en la posición de esa persona para que de esa manera pueda tener esa misericordia y perdonarlo. A veces sí nos ofende y uno se aira, o de repente te dicen, tal persona habló esto de ti. Y a veces a mí me ha pasado y yo digo, ok, pensemos. Puede ser que lo haya dicho, puede ser que no lo haya dicho. Asumamos que sí lo dijo y asumamos que dijo esto y lo otro y que fue aún peor. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es amarlo. Y ahí se acaba. Y ahí usted corta todo eso. ¿Por qué? Porque Satanás va a empezar a darte muchas ideas. Véngate de esta manera, desquítate de esta manera. Dile al Señor, Señor, tuya es la venganza, ahí véngate de Él porque yo no puedo. No. Orar y pedir misericordia. Cuando los discípulos fueron a una aldea y le dijeron, Señor, no nos recibieron, ¿quieres que oremos y mandemos fuego del cielo que caiga sobre ese lugar? Y les dicen, no saben de qué espíritu son ustedes. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Si nosotros tropezamos todos los días y el Señor nos restaura, ¿quiénes somos nosotros para no restaurar a nuestro prójimo y a su nombre? Y a su nombre. Alabados al nombre de Jesús. Ahora, usted y yo no estamos solos. La Biblia dice en Romanos 8:26 que el Señor, que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Ahora, por eso es importante de que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a poder entender lo que el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice en ese momento. Él nos va a aconsejar de qué manera actuar. Pero si nosotros no buscamos al Señor en oración, pero si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a entender o vamos a hacer que nuestro corazón, que nuestra conciencia se cauterice y se vuelva una conciencia insensible y no vamos a poder escuchar la voz de Dios cuando nos diga, ama, perdona, ten misericordia, soporta. Y a su nombre. Y a su nombre. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Y esto quiero aclararlo muy bien, es el Espíritu Santo que nos ayuda y no son nuestras horas de oración. No es el tiempo, no es porque yo pase 6 horas de oración que lo voy a poder hacer, porque hay personas que pueden pasar 6, 3 horas, 1 hora orando y orando como lo hizo el fariseo. Señor, te doy gracias porque yo soy santo, porque yo soy perfecto, porque yo diezmo, porque yo cumplo, porque yo llego temprano a la iglesia, Señor. No es por nuestros actos simplemente. Si yo dispongo mi corazón al Señor y si yo busco al Señor de corazón y dejo que el Espíritu Santo actúe, entonces ahí se va a reflejar Cristo en mi vida. Ahí verdaderamente voy a dejar que el Señor gobierne en mi vida y a su nombre. ¿Para qué es la consagración? ¿Para qué es la comunión a Dios? Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La oración y la consagración, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, cuando nosotros nos acercamos a Dios o vamos a un ayuno, vamos a una vigilia o hacemos algún ejercicio espiritual, es para humillarnos a Dios, es para reconocer que no podemos hacerlo nosotros solos. Es para decirle al Señor, yo no puedo con mis fuerzas,
pero yo sé que tú me vas a ayudar. Amén. ¿Para qué es la consagración? Para que el Señor nos limpie. Salmos 51:2. Salmos 51:2. Dice la palabra: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Debemos reconocer que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y cuando de repente nosotros vemos que ya empezamos a perdonar, cuando nosotros vemos que ya empezamos a bendecir, cuando nosotros vemos que ya no tenemos esos deseos de venganza que teníamos antes, tenemos que dar la gloria al Señor, porque es el poder de Dios glorificándose en medio de nuestra debilidad. No podemos caer en el juego de Satanás y decir: ahora sí soy espiritual, ahora sí he crecido y ahora yo soy más que mi hermano, porque en ese momento estamos dejando que el orgullo entre en nuestro corazón y empezamos otra vez a descender espiritualmente. Cuando las obras del Señor empiecen a manifestarse en nuestra vida, es porque nosotros nos estamos haciendo más pequeñitos, es porque estamos menguando para que nuestro Señor crezca. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo del 48 al 51. ¿Hay siervos infieles? Sí los hay. Aquí no hay, ¿no? Aquí no hay. En otro lado. Ok. Mateo 24, versículo 48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estábamos hablando de que somos esclavos de Cristo, de que somos siervos de Cristo, pero también hay siervos infieles. Y debemos recordar esto, que si nosotros nos comportamos como siervos infieles, solamente nos queda una expectación de juicio. Dice la Biblia: allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor no nos rescató para eso. El Señor no nos rescató para que nosotros luego pisoteemos la sangre de Cristo. El Señor no nos rescató para que luego nosotros apostatemos de la fe. El Señor nos rescató, nos hizo hijos suyos para que nosotros cumplamos el propósito para el cual Él nos creó y nos formó. Alabado sea el nombre de Cristo. Para eso el Señor nos hizo. Volvamos otra vez a Romanos 14:8. Romanos 14:8. Dice la segunda parte, la primera parte: si vivimos para el Señor morimos, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Si morimos para el Señor morimos. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo será el día en el que a usted le toque a partir de esta tierra? Usted va a decir: no, hermana, los jóvenes que están aquí van a decir: pero yo todavía estoy joven, yo de eso ni siquiera me acuerdo. Pero es bueno a veces pensar. Y dice: si morimos para el Señor morimos. Qué bonito es ver esos testimonios de personas que aún en su lecho de muerte están alabando y glorificando al Señor. Y uno dice: yo también quiero morir de esa manera, alabando y glorificando al Señor. Si muera, que muera para el Señor. Qué increíble es ver esas personas que sirviendo a Dios, de repente sus vidas fueron amenazadas y no temieron, sino que siguieron proclamando la palabra del Señor y murieron, pero ellos ahora están en un mejor lugar. Nosotros no debemos menospreciar la sangre de Cristo y reconocer de quién somos. Sería muy triste que de repente la muerte nos sorprenda cuando estamos en un acto pecaminoso, cuando estamos diciendo alguna palabra blasfema, cuando salimos de nuestra casa enojados con nuestros familiares, cuando de repente el Señor ha estado redarguyendo en nuestras vidas de que tenemos que perdonar, de que tenemos que reconciliarnos y no lo hemos hecho y morimos en esa situación. Que si muramos en el Señor. Dice la Biblia: si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿De quién somos?
Somos del Señor y esa es una buena nueva. Somos de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Cuando nosotros entendemos lo que explicaba primero de que somos siervos de Cristo, entendemos el carácter del Señor. Él dice que Él vino a servir a la humanidad y nosotros servimos a nuestros hermanos, servimos a nuestra familia. No hay soberbia en nuestra vida y tenemos esa paz y ese gozo. Y cuando entendemos que del Señor somos, nos apropiamos de esa promesa y decimos, Señor, somos tus hijos, somos tuyos. Somos tu propiedad, tú nos guardas. ¿Cuántos aquí tienen cosas que estiman mucho? Tal vez no sea algo de valor, pero tal vez sea un recuerdo que le dejó su padre, su madre, y para usted es de mucha estima, y usted lo guarda y lo cuida. Y el Señor, ¿cómo cree que nos mira a nosotros? La Biblia dice que para el Señor somos la niña de sus ojos. Amén. ¿El Señor qué hace? El Señor nos oye. Nosotros somos del Señor y el Señor nos oye. Hay personas que a veces dicen, o a veces como cristianos decimos, es que nadie me escucha. Porque estamos esperando que una persona nos escuche y no nos hemos acercado a Cristo a decirle cuáles son nuestras peticiones. En Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. Cuando Satanás venga a decirle, no, nadie te escucha, aquí nadie te presta atención, aquí en la iglesia nadie te presta atención, usted dígale, puede que ninguna persona humana me preste atención, pero Jehová Dios sí me escucha. Jehová Dios sí escucha mis súplicas. Él está su oído atento a mis oraciones y a su nombre. Él atiende nuestras súplicas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. No solamente que lo escucha. Cuando usted se pone a estudiar las religiones paganas, estas personas que practicaban estas religiones trataban con dioses que eran dioses de barro, de madera, dioses impersonales, pero nuestro Dios es muy personal. Él no solo que nos escucha, sino que también responde, atiende a nuestras peticiones. El Señor también nos entiende. Cuando usted y yo pasamos tentaciones, cuando usted y yo pasamos por pruebas, cuando usted y yo pasamos por aflicción, el Señor le entiende. No crea que el Señor no nos entiende. La Biblia dice en Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue nuestro sacerdote, Él es nuestro sacerdote y Él entiende la situación por la que estamos pasando. Él sabe cuando usted está siendo tentado y Él lo entiende, pero Él también quiere que usted sepa que Él puede darle la fortaleza para vencer la tentación, porque dice la Biblia que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y nos ha dado el dominio propio para decirle a la tentación, contigo no voy, porque soy de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Señor nos protege. Salmos 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor nos protege. El Señor es nuestro guardador. ¿Por qué a veces nosotros nos atemorizamos? Porque no conocemos la palabra del Señor. Porque no conocemos estas promesas. Y no se trata, porque he escuchado muchas personas que dicen, reclame la promesa. Yo no tengo nada que reclamar, porque Dios no tiene ninguna obligación conmigo. Lo que Él ha hecho, lo ha hecho por amor. Yo lo que puedo hacer es creer a las promesas que el Señor me ha dado y acercarme reverentemente a Él y decirle, Señor, yo confío en lo que dice tu palabra, que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no va a temer porque tú me proteges. Tú eres mi protector, tú eres mi guarda. ¿Qué más? El Señor nos fortalece. Salmos 27:1 dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. La Biblia dice que cuando no tengamos fuerzas, cuando sean ceros nuestras fuerzas nulas, el Señor multiplicará las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Mire que Él sobrepasa incluso la ciencia de las matemáticas, porque si usted multiplica algo por cero es igual a cero. Pero el Señor dice que cuando usted no tiene ni una sola fuerza, Él multiplica y realmente le da esa fortaleza que necesita. El Señor nos restaura. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si el pueblo se humillare, orare
y buscar al Señor, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Seguramente muchos de aquí hemos pecado. Y déjeme decirle algo, de aquí a mañana, de aquí a más luego, usted va a pecar. Ojo, no lo estoy mandando a pecar. Pero tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace pecar. Y en ese momento, si nosotros estamos llenos del temor de Dios, vamos a decirle: Señor, clamo a ti, límpiame, restáurame. Porque ¿quién es el que puede limpiarnos de nuestros pecados? El salmista David, después de haber cometido el pecado de adulterio, después de haber cometido el pecado de asesinato, él se expresa en el Salmo 51 y dice: límpiame, lávame más y más de mi maldad. Porque el único que nos puede limpiar de nuestros pecados y nos puede restaurar es Dios, y a su nombre. El Señor nos restaura, el Señor nos anima. Josué 1:9 dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y voy a estar contigo. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Cristo. Y no hay nadie que nos vaya a amar más que nuestro Señor. Póngase sobre sus pies, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar un momento. Cierra sus ojos. Señor amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta promesa, Señor. Gracias, Dios mío, porque entendemos que ya no somos únicos, Padre, independientes, Señor. Somos únicos para ti, pero ya no somos independientes, Señor, sino que dependemos de ti y somos tuyos, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que sea usted dándonos esa humildad, Señor, que necesitamos. Señor, enséñanos a ser siervos tuyos, a ser verdaderamente esos servidores tuyos, Señor, a reconocer que somos esclavos de Cristo. No, Señor amado, pensando que usted es un Dios que nos denigra o que nos maltrata, sino que por el contrario, Señor, usted nos guarda, usted nos cuida, usted nos protege, usted nos ama, Señor. Enséñanos a vivir cada día, Padre Santo, como lo que somos, Señor. Somos tuyos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les diste potestad, derecho, Señor, de ser hijos tuyos. Señor amado, te damos gracias porque somos propiedad tuya. Señor, te damos gracias porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges. Y de esa misma forma te pedimos, Señor, que nos permitas vivir cada día como siervos tuyos, que nos permitas cada día cumplir con los mandatos que tú nos has dado, Señor, que nos permitas cada día, Señor, amarte y glorificarte, Señor, y que nuestra fe no sea sin obras, sino que demostremos que somos verdaderamente hijos tuyos, Señor, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando bendecimos a los que nos maldicen, cuando oramos, Señor, por los que nos calumnian. Señor amado, que podamos cada día tener esa comunión con tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo el que guíe cada uno de nuestros pasos, Señor. Que no vivamos para el mundo, que no vivamos para nuestros deleites, sino que vivamos, Señor, cada día para ti. Y aún el día que nos toque partir, Señor, que en ese último suspiro de vida, Señor, Padre Santo, te adoremos y te glorifiquemos. Te damos gracias y te damos toda la gloria. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, amén.